Muy buenas a todos. Hoy les traigo la explicación del empleo de una de las herramientas de geoprocesamiento que más se utilizan dentro del sistema de información geográfica ArcGIS. Esta herramienta lleva por nombre Clip, que en el español la traducción viene siendo recortar. Bueno, les explicaré a través de las siguientes figuras la esencia de esta herramienta de geoprocesamiento. Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos para utilizar esta herramienta viene siendo una capa, ya sea de polígonos, de líneas o de puntos. En el primer caso, podemos ver que tenemos una capa aquí de polígonos que está representando un área, un sector aquí. Entonces, también en el siguiente caso, podemos ver que hay una capa aquí representada por líneas y en el tercer caso una capa representada por puntos. Con líneas discontinuas se está representando la otra capa, que siempre va a ser viene siendo la otra capa que necesitamos para utilizar la herramienta Clip, que viene siendo esta segunda capa. Siempre va a ser una capa de polígonos, pues nos va a delimitar el área o el sector que estamos estudiando y viene siendo entonces el sector del que necesitamos la información que está representada en la primera capa. Por tanto, no necesitamos la información completa de toda esta área, sino que necesitamos la información que está en la primera capa, pero solamente del área representada por la segunda capa. Y al final podemos ver que se obtiene un polígono resultante después que se aplica el clip. Se obtiene un polígono resultante ya con la información de la primera capa, pero solamente del área delimitada, del área que comprende en la zona de estudio, el sector que necesitamos nosotros. Igualmente sucede en estos casos, en los siguientes casos, donde podemos ver que solamente van a quedar delimitados las líneas que se localizan dentro de la capa que tenemos como nuestra área de interés. Y en el caso de este, por ejemplo, si los puntos estuvieran representando distintos poblados, entonces obtendríamos los poblados que se localizan dentro del área de estudio, dentro del área que nos interesa a nosotros. A continuación, les quiero explicar un ejemplo práctico ya dentro del propio sistema de información geográfico ArcGIS para que comprendan mucho mejor el uso de esta herramienta de geoprocesamiento. Aquí ya yo tenía abierto el sistema ya, y entonces les tengo una capa que tiene las cuencas de toda Cuba, que las podemos ver ahí, la distribución de todas las cuencas de Cuba, y una siguiente capa que es la capa de la provincia de Pinar del Río, porque es el área que estoy estudiando ahora, porque es el área que me interesa a mí, la provincia de Pinar del Río. Y entonces yo quiero obtener la distribución de las cuencas hidrográficas de la provincia de Pinar del Río. No sería de esta manera, porque así todavía me quedan las cuencas que están fuera de la provincia de Pinar del Río. Y lo que quiero obtener finalmente es la distribución geográfica de todas las cuencas dentro del territorio de la provincia de Pinar del Río. Entonces, para esto se emplea la herramienta Clip. Y entonces les explicaré a continuación de qué manera es de la que se hace. Entonces, en primer lugar, vamos a ir, ya contamos con las dos capas. Contamos con una capa que contiene una información de toda Cuba, y la otra capa que es la que me delimita el área correspondiente a una provincia de Cuba. Y entonces yo quiero obtener una tercera capa que me represente solamente las cuencas, pero de esta provincia de Pinar del Río. Entonces, para esto pulsamos en el menú Geoprocessing, y ahí pulsamos en la herramienta Clip, y entonces a continuación
A continuación, nos están preguntando aquí cuál es la capa de entrada, que viene siendo cuál es la capa de la región completa. No es la capa que vamos a emplear para recortar, sino la capa que recortaremos. Es la primera que nos preguntan aquí en este caso. Y entonces nosotros la capa que recortaremos es la capa de las cuencas. Y la capa que utilizaremos para recortar las cuencas es la capa de la provincia de Pinar del Río. Y a continuación seleccionamos la localización en la computadora donde queremos guardar la capa resultante. Ahí podemos seleccionar. Yo la quiero guardar ya dentro de aquí, bases cartográficas, y quiero que esté, que se llame cuencas, guión bajo. Yo le pongo cuencas, guión bajo, Pinar. Después le damos en Save y después pulsamos en OK y esperamos entonces que se haga el procesamiento. Podemos ver aquí en la parte inferior que se está haciendo, y esta pestañita que nos sale aquí de color verde nos está diciendo que se pudo hacer correctamente el procesamiento, que se pudo aplicar correctamente el clip. Entonces le quitamos aquí la pestañita de la visibilidad a las otras dos capas y podemos ver que se obtuvieron las cuencas que se encuentran dentro del territorio de Pinar del Río.